Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan con nosotros el día de hoy a través de Instagram. Vamos a dar comienzo al en vivo del día de hoy y como ya es nuestra costumbre, el tema se va a dejar totalmente abierto para que ustedes puedan hacer preguntas acerca de cirugía estética, de cualquier tema que tengan interés. De modo que sin más, pues vamos a darle comienzo a las preguntas. Doctor, nos consultan acerca del tiempo de recuperación de la rinoplastia. Ok, el tiempo de recuperación de una rinoplastia es de aproximadamente una semana, semana y media. Usualmente voy a dejar una férula en la zona del dorso de la nariz, cubriendo toda esta parte. Y esa férula que va a ser básicamente algo para proteger de golpes y evitar que haya una inflamación importante en la zona. La vamos a estar retirando 7, 10 días después, así como hilos de sutura que pongo en la zona media, que son alrededor de unos 4 o 5 hilos de sutura que se ponen en esa zona y se retiran aproximadamente, como lo decía, entre 7 y 10 días después. Eso es básicamente el tiempo de recuperación. La inmensa mayoría de nuestras pacientes y nuestros pacientes no hacen moretes, equimosis, por lo tanto prácticamente en ese momento estarán socialmente presentables y pues habrá que tener cuidado sobre todo con actividades que puedan implicar algún tipo de trauma, deportes de contacto y cosas de ese estilo, por lo menos los primeros 2 meses. Quizás en el primer mes tener cuidado con cosas que puedan elevar la presión arterial y causar algún sangrado, como pueden ser los ejercicios de gimnasio y ese tipo de cosas que pueden generar aumentos de la presión arterial y llevar a que el paciente sangre, y eso podría complicarnos y llevar al paciente a la sala de operaciones nuevamente, por lo menos para drenar algún hematoma, alguna cosa. Entonces, pues sí tiene alguna restricción, pero desde el punto de vista social, a la semana y media pueden estar haciendo una vida totalmente normal y bueno, ahora muchísimo más con el cubrebocas, ¿verdad? Doctor, nos consultan que cuál es la edad mínima para un procedimiento de rinoplastia. Bueno, teóricamente la edad mínima serían alrededor de unos 15, 16 años en las mujeres, quizás 18 a 20 en los hombres. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico, probablemente sea bueno esperar un poco más, probablemente sería bueno esperar a tener entre 20 y 25 años en cualquiera de los dos sexos, porque hemos notado que hay cosas que son difíciles de manejar a menos edad, de manera que desde un punto de vista de prudencia quizás lo mejor sería entre los 20 y los 25. Doctor, nos consultan que si es doloroso el posoperatorio de la rinoplastia. Bueno, técnicamente una rinoplastia hecha en la forma en que la suelo realizar, donde prácticamente durante toda la cirugía no hay mayor sangrado, es una cirugía que no es dolorosa del todo, no es absolutamente dolorosa la recuperación. Puede haber alguna molestia si la paciente o el paciente inclina la cabeza hacia el frente, si agacha la cabeza, si hace esto, pues en los primeros 3, 4 días quizás va a sentir peso en la zona de la nariz, pero más allá de eso probablemente o sea, y si se agacha de otra forma que no incline la cabeza, pues no va a tener ninguna molestia, de manera que es una cirugía que tiene una recuperación realmente simple. Hay que hacer unas limpiezas de las incisiones en la zona media, en la parte de las alas de la nariz por dentro, y nada más. De modo que es una recuperación muy sencilla, con un manejo muy sencillo, bebidas frías, comida blanda los primeros 3 o 4 días y nada más. Doctor, nos preguntan que con la rinoplastia, después de una rinoplastia, si se produce algún tipo de dificultad respiratoria. Usualmente no, pero bueno, mentiras. Primero que todo, pues sí, el día de la cirugía la paciente o el paciente va a estar respirando por su nariz, pero segundo día, día siguiente a la cirugía y 2 días más, o sea, 2, 3, 4, días 2, 3 y 4 después de la cirugía, la inflamación que vamos a tener no solamente en la parte externa, sino en la parte interna de la nariz impide el paso del aire de forma casi completa, especialmente el día siguiente de la cirugía y el siguiente día, o sea, los 2 días que van después de la cirugía. Ya para el tercer día usualmente hay un poco menos inflamación y empieza a pasar un poco de aire.
y a partir de allí usualmente ya no va a haber dificultad respiratoria, pero vamos a tener algunos días en que el paciente va a estar un poco más quizás congestionado o sí, congestionado en las horas de la mañana, especialmente cuando se despierta. Básicamente es una exageración del efecto que nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando uno se despierta muchas veces se siente un poco congestionada, se nos escucha la voz diferente y la gente nos puede decir, mira, estabas dormido, o incluso cuando estamos en el día, ya avanzado el día y tal vez alguien se durmió un rato, es común que le preguntemos, mira, estabas durmiendo, qué pena, te llamo en otro momento, cosas de ese estilo. Y son cosas que entonces cuando estamos recuperándonos de la cirugía, cuando estamos convalecientes, podríamos tener un poquito de exacerbación de ese tipo de cosas, o al final del día, quizás cuando hay horas más frías, igualmente la nariz se puede congestionar, es decir, que vamos a hablar con la nariz un poquito tapadita algunas veces. Eso va a ocurrir cada vez menos, en los primeros días, primeras 2 semanas quizás es mucho más común, después cada vez se hace menos frecuente. Entonces eso básicamente, pero después de eso, en realidad dificultad respiratoria no debería haber después de una rinoplastía. Más bien debería haberse resuelto en la inmensa mayoría de los casos que los pacientes nos indican haber tenido dificultad respiratoria previa a su cirugía, pues esa dificultad respiratoria es resuelta en forma casi completa o completa, producto de las modificaciones estructurales que hacemos dentro de la nariz. Doctor, nos consultan si las cicatrices son visibles. Las cicatrices no son visibles en una rinoplastía abierta. Hacemos un corte en esta zona, esa cicatriz, yo nunca se la he visto a ningún paciente nuestro, no hemos visto esa cicatriz. Las he visto en cicatrices hechas en otros lugares, pacientes operados en otros lugares. Creo que tiene que ver probablemente con el proceso del corte a la hora de hacer los cortes de tejidos, así como el proceso del cierre, el proceso de suturas de las heridas, que quizás no se les dio la importancia que tenían, pero por lo demás, dedicándole unos cuantos minutitos más al despegamiento de tejidos y al cierre de las heridas, probablemente son indetectables casi inmediatamente después de que quitamos los hilos, ya casi no se ven, y pasadas 3-4 semanas en realidad son prácticamente indetectables. Obviamente que la paciente o el paciente saben dónde estuvo la incisión, y por supuesto yo como cirujano pues también sé dónde las hago. Entonces yo cuando veo al paciente pues obviamente tiendo a mirar ciertas áreas, pero en términos generales considero que el resto de la gente no lo notará, incluso sin maquillaje, ¿verdad? Doctor, nos dice que ¿cuánto tiempo tarda en desaparecer la inflamación? Bueno, eso lo podemos ver desde dos puntos de vista. La inflamación más amplia usualmente está desapareciendo alrededor del día cuarto, día quinto. Lo que suele suceder es que el día de la cirugía el paciente no está casi inflamado. Al día siguiente amanece inflamado, especialmente en la parte de los párpados, y así va a estar durante alrededor de unos 2 días más, o sea, primeros 3 días después de la cirugía, inflamación en la zona de los párpados, luego la inflamación pasa a la zona de las mejillas por un día, y ya más o menos para el quinto o sexto día ya la inflamación aparentemente se ha ido en forma completa. Pero sabemos que hay algo de inflamación porque uno toca la piel y la nariz de nuestro paciente y la piel se siente muchísimo más dura de lo normal. Cuando pasan algunas semanas vamos viendo que va disminuyendo la inflamación de arriba hacia abajo, y quizás la zona final en desinflamar es la zona que está en la punta, arriba de la punta y abajo de la punta, que son las zonas que permanecen más duras, incluso no se mueven durante algunos meses, y probablemente todavía pudiera haber alguna mínima inflamación en la zona de la punta y abajo de ella, alrededor de los 10-11 meses, momento en el cual suele desaparecer esa inflamación en forma completa. De modo que eso, pero es una inflamación mínima que probablemente yo la noto, la notamos en las fotografías de seguimiento,
Sabemos que ocurre así, pero pues realmente los pacientes, familiares o las personas que ven a nuestro paciente pues no lo notan. Entonces básicamente eso para comentarles al respecto de la inflamación que tiene lugar con la cirugía. Doctor, nos consultan que si en una rinoplastia se coloca algún tipo de implante para lograr la simetría en la nariz. Ok, bueno, no. Vamos a ver, es importante que entendamos algo. La simetría es un término humano. La simetría, la perfección son términos humanos. No hay ninguna creación, ninguna cosa hecha por Dios que sea totalmente simétrica. Ninguna persona, ninguna mujer, ningún hombre es simétrico en su rostro, tampoco en el cuerpo. Y no es simétrico no solamente porque un lado sea más grande, usualmente tenemos una ceja más arriba o un ojo ligeramente más arriba, aunque quizás no lo hayamos notado, pero si tomamos una foto y la miramos con muchísimo cuidado, vamos a ver que el ala de la nariz en uno de los dos lados siempre está más abajo que en el otro, la comisura labial, hay todo un lado de la cara que no solamente es más grande, es más largo, es más ancho. Los huesos de la nariz, los huesos de esta zona tienen diferente inclinación. En el lado más ancho es un poco más, digamos, acostado, en el lado más angosto de la cara es más vertical, pero además los cartílagos al interno tienen diferentes consistencias, diferentes grosores, diferentes formas en un lado comparado con el otro, de manera que no hay ninguna posibilidad de tener un resultado totalmente simétrico. Los pacientes deben saber eso antes de la cirugía, porque si no, de otra manera, pues van a pretender hacer algo que quizás se puede ver en las caricaturas, que quizás se puede ver no sé, en dibujos y cosas así, pero que no son parte de la realidad. Entonces el paciente podría sentirse decepcionado, podría sentirse que necesita una corrección, y siempre, por supuesto, podría haber alguien que le ofrece las posibilidades de corrección, pero lo único que va a hacer es causar daño en el paciente basado en algo que nunca existió. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Como les digo, todos los pacientes que hemos operado a lo largo de 23 años nos hemos fijado en la consistencia, en el tamaño, en la forma de las estructuras al interno de la nariz, y no hay un solo paciente que tenga las estructuras de cartílago o de hueso de su nariz simétricas en un lado y en otro de la nariz, de manera que no va a ocurrir en nadie. Adicionalmente, por ejemplo, usualmente las personas que escriben con la mano derecha tienen el lado izquierdo de su cerebro más grande, y eso hace que el lado izquierdo del cráneo y por ende de la cara sea más ancho. Entonces el lado, digamos, contrario a la dominancia manual en el rostro o en la cara es más ancho, y eso tiene diferentes ángulos y tamaños en la nariz específicamente. Entonces yo muchas veces examinando a mi paciente, y seguramente que si alguno de mis pacientes me está viendo, sabe que yo le he dicho, mirándole su nariz, si escribe con la mano derecha, con la mano izquierda, y el paciente se sorprende que viéndole la nariz yo pueda saber con qué mano escribe, y en realidad es algo que simplemente es observación, y hemos visto que consistentemente acertamos eso, y es porque simplemente, pues, si tenemos un lado del cerebro que es el dominante, pues vamos a tener ese lado del cráneo más grande, y los huesos de la cara que se forman posteriormente durante el proceso embrionario pues serán más grandes en ese lado, y por ende, claro, recuerdo una vez una paciente que me preguntaba que si le podía hacer los dos lados de la nariz exactamente iguales, y yo le decía, bueno, pues sí, técnicamente es posible, pero tenemos que empezar por reducirte el cerebro del lado izquierdo, del lado derecho, para luego reducir tu cráneo, luego poder reducir tus huesos de la cara, y entonces sí poder hacerte simétrica. Y ella entonces me dijo con una sonrisa, lo que me quiere decir, doctor, es que no se puede. Y dije, pues sí, no se puede. Entonces, básicamente, para que entendamos eso, y de esa manera, si el paciente lo entiende, el paciente va a disfrutar, va a ser feliz con el resultado de su cirugía. Si el paciente lo compara con una aplicación de su celular, o con un Photoshop o alguna otra cosa, o con imágenes de caricatura, pues probablemente va a
estar triste y probablemente va a caer o va a incurrir en cirugías innecesarias que probablemente lo van a deformar cada vez más. Doctor, nos consulta que cuál es la técnica que se utiliza para la rinoplastía. Bueno, hay varias técnicas, hay técnicas cerradas, hay técnicas abiertas, hay técnicas que van al intermedio. Eso con respecto a la forma general de hacer la cirugía. ¿Qué significa una rinoplastía cerrada? Bueno, que solamente se hacen cortes internamente dentro de las fosas nasales. A través de esos cortes se despegan tejidos y se pretenden modificar estructuras, colocar cosas, quitar cosas. Yo pues la usé por algunos años, en mis primeros años de ejercicio profesional y probablemente durante todo mi entrenamiento, tanto en Costa Rica como en Colombia, como también lo vimos hacer en México muchísimo. Pero cuando justamente empezamos a ejercer nos dimos cuenta que por lo menos en mis manos y desde mi punto de vista esa técnica cerrada pues no me permitía tener la precisión y la consistencia en cada caso, porque habría casos que podía ser que quedaran bien, había casos que no quedaban tan bien, y entonces claro, todos los pacientes quieren tener el mejor resultado posible y entonces en esos casos donde el resultado quedaba distante de eso, pues cuando yo iba a evaluar los resultados yo decía, pero ¿cuál fue la diferencia si yo hice lo mismo? Entonces al final probablemente el asunto es que los casos que quedaron bien por suerte. Y pues uno no puede ir a sala de operaciones a ver si por suerte el paciente queda bien o queda mal, especialmente cuando son cirugías no necesarias, cirugías donde el paciente está sano y donde lo único que el paciente quiere es quedar mejor. Entonces en ese momento comenzamos a hacer rinoplastia abierta y es lo que hemos hecho básicamente durante los últimos 21 o 22 años. En la cual hacemos un corte en esta zona, luego hacemos cortes dentro de las fosas nasales, igual que en la rinoplastia cerrada, despegamos la totalidad de los tejidos blandos, es decir, piel, grasa, músculos y algunas otras estructuras que están allí, y podemos observar los cartílagos y los huesos bajo visión directa y podemos modificarlos. Y eso es básicamente lo que podemos hablar de técnicas, digamos, a grosso modo. Hay algunas aproximaciones intermedias donde quizás omiten la incisión acá, pero hacen algunos cortes más al interno de la nariz buscando visualizar un poco más los cartílagos. También las empleamos en el pasado, pero por lo menos en mis manos no me permitieron tener el grado suficiente de confianza, por lo que seguimos utilizando la rinoplastía abierta. Y ya, digamos, a veces la gente creo que se confunde cuando hablan, por ejemplo, de algo que se llama rinoplastía ultrasónica, que en realidad pues eso no es una técnica, es simplemente que la porción de hueso, la porción superior de la nariz, se puede trabajar de diferentes maneras. Hay gente que las trabaja con limas, con aparatos que se llaman osteótomos, que eso es como decir un cincel, algo para quebrar el hueso. Y pues yo considero que son técnicas válidas, pero son técnicas que por lo menos en mis manos y desde mi perspectiva, cuando veo que alguien usa ese tipo de técnicas, pues no son tan precisas. Y pueden maltratar un poco más los tejidos, haciendo la recuperación un poco más incómoda, un poco más posibilidad de moretes, etc. O pueden utilizarse equipos eléctricos, bien sea brocas eléctricas o más recientemente han adicionado un equipo piezoeléctrico, que es el que denominan para rinoplastia ultrasónica. Cualquiera de los dos equipos funciona muy bien, permite hacer cortes muy precisos bajo visión directa en las estructuras de hueso de la nariz. Sin embargo, habiendo utilizado ambos equipos, considero que las brocas eléctricas, por lo menos desde mi perspectiva, me permiten mucho más precisión que los equipos de ultrasonido, donde uno tiene probablemente en el campo quirúrgico mucho más agua obstaculizando la vista y podría ser un poquito menos preciso. De modo que, pero cualquiera de esos dos equipos funciona bien y en realidad creo que ya es un asunto ya de preferencia o de lo que cada quien haya comprado para hacer esa parte de la cirugía, pero con cualquiera de los dos equipos que se usan, vamos a tener las posibilidades de correcciones muy precisas en la parte superior y con mínimo maltrato de los tejidos de los pacientes. Doctor, nos consultan si realizas rinoplastías secundarias. En realidad no, en términos generales no suelo hacer hoy en día ninguna cirugía secundaria, a menos de que sea un caso mío, y sí puede pasar, o sea, a veces
Habrá casos que por procesos de cicatrización excesivos pierden mucha proyección pese a la planeación, pese a una ejecución cuidadosa. Puede ser por una cicatrización excesiva, puede ser porque los materiales que el paciente tenía dentro de la nariz no tenían la consistencia, puede ser que tuvieran el tamaño apropiado, pero no las características, la consistencia, la firmeza necesaria, y entonces pueden ser sujetos a que el proceso de cicatrización se contraiga y genere cosas que uno no tenía durante la cirugía y que no estaban allí en los primeros días después de la cirugía. Entonces puede ser que uno necesite hacer una rinoplastia secundaria en un caso de uno, pero en términos generales no hago rinoplastías secundarias y ninguna otra cirugía secundaria en pacientes que yo no haya operado, porque es muy difícil conseguir información confiable al respecto de lo que se hizo en la primera cirugía. Muchas veces los pacientes ocultan información, casi, por lo menos por experiencia, la inmensa mayoría de los pacientes ni siquiera recuerdan quién los operó. Les pregunto a uno, ¿y con quién te operaste? Y en realidad es una pregunta importante, pareciera incómoda, pero es importante, porque uno puede ser que conozca a ese cirujano y entonces uno podría tener una idea de cómo, si uno lo ha visto operar, uno puede decir, bueno, yo sé que el doctor X o el doctor Y opera de esta forma, entonces probablemente voy a encontrar esto. O dependiendo de quién haya operado, puede ser que uno diga, bueno, señor paciente, usted me permitiría contactar a su cirujano anterior para preguntarle detalles de lo que tenían antes, de lo que decidieron que iban a hacer, de lo que se pudo hacer durante la cirugía, porque a veces el cirujano va con una idea, pero otra cosa muy diferente es lo que puede hacer dependiendo de lo que encuentre adentro. Entonces, si uno pudiera hacer eso, podría realmente pues ir con una planeación muy buena de la cirugía. Aún así, una rinoplastia de segunda vez o cualquier cirugía de segunda vez son cirugías muchísimo menos predecibles, mucho menos precisas y con un riesgo de complicaciones muchísimo más alto. De modo que usualmente en esas cirugías uno debería enfocarse en aquel elemento, en aquellos pocos elementos que requieren ser tratados y no verlos como un caso para manejar de forma general, global, es decir, hay que volver a hacer todo, porque en realidad muy pocas veces creo que eso será exitoso. Entonces, también en ese sentido, usualmente considero que el cirujano que operó la primera vez es quien tiene todos esos detalles y quien puede realmente ayudar de mejor manera al paciente. Entonces, me gusta que esos pacientes vuelvan con el cirujano que les operó la primera vez y pues de esa manera creo que es la forma más segura para ese paciente. Y como hemos visto a lo largo de los años, pues conseguir esa información es dificilísimo. Muchas veces los registros en los hospitales, los expedientes tienen muy poco registro de qué fue lo que se hizo durante la cirugía. Nada más consignan que se hizo una rinoplastia y nada más, y que todo estuvo perfecto, que la técnica quirúrgica fue la usual. Entonces, con esos mínimos detalles es virtualmente imposible e incluso irresponsable ir dentro de la nariz de un paciente a tratar de arreglar algo. Entonces, por esas razones, por experiencias múltiples, pues hemos llegado a la conclusión de que es mejor no hacer rinoplastías secundarias, a menos de que sea un caso nuestro donde conocemos todos los datos. Eso es algo que rara vez pasa, pero sí hemos tenido que hacer casos de rinoplastia secundaria en casos nuestros, y donde básicamente, bueno, yo no diría que es una rinoplastia secundaria, simplemente es una reoperación o es simplemente ir a tratar aquel detalle, aquel pequeño detalle que quizás está fuera de lugar por alguna razón. Entonces eso pues tiene muchas más posibilidades de éxito. Doctor, nos comentan que se recomienda poner tapones en la nariz. Bueno, yo no los uso, pero depende de la forma en que cada cirujano haga sus procedimientos. Pues si el cirujano, digamos, no adosa, no pega las hojas de mucosa, los segmentos de mucosa que tenemos dentro de las fosas nasales al lado y lado del tabique, no los adosa con hilos de sutura de adelante a atrás, de arriba a abajo, etcétera, pues probablemente va a recurrir a el taponamiento nasal. El taponamiento nasal, pues yo no lo practico desde hace, el último fue en 2004, pero fue el último, y antes de eso tampoco lo hacía, pero a veces.
Habrá situaciones en las cuales incluso un cirujano que no use taponamiento nasal tiene que recurrir a un taponamiento nasal. Sin embargo, yo no lo uso, considero que no es algo preciso. Yo prefiero suturar esas dos capas de mucosa, una a la otra o al tabique, al cartílago del tabique, de manera que yo sé que quedaron adosadas, que cuando quitemos, que no hay que quitar el taponamiento hay que quitarlo 2 o 3 días después, y si eso está seco, y va a estar seco, con moco, con sangre seca, eso va a estar pegado, adosado a todas las estructuras, y cuando uno saca eso, por más de que lo humedezca, ese taponamiento va a jalar cosas, va a despegar cosas, y eso hará que la corrección que se hizo o la unión de tejidos pues se dañe. Entonces no me gusta hacer taponamientos, prefiero tomarme el tiempo para suturar dentro, y de esa manera evito el taponamiento. De esa manera mi paciente tendrá el recuerdo que el día de la cirugía pudo salir respirando por su nariz, si bien puede ser que el día siguiente y los siguientes 2 días respiraba con un poquito menos de facilidad. Sin embargo, hemos tenido pacientes que algunas veces tienen dificultades respiratorias importantísimas antes de la cirugía, que salen de la cirugía justamente respirando, y que más bien dicen que nunca tuvieron dificultad para respirar porque ahora respiran mucho mejor, de manera que eso es gracias a que no empleamos taponamientos, sino que adosamos estos tejidos, para lo cual pues se requiere un poquito de entrenamiento, se requieren algunos instrumentos, realmente no muchos, específicos o especiales, y un material de sutura especial nada más. O sea, no es nada del otro mundo, pero pues sí requiere la voluntad, el deseo de querer hacer esa sutura, de querer aprender a hacerla, de querer demorarse. Al principio sí, yo me demoraba en esa sutura 45 minutos hace 20 años, haciendo tan solo esa parte, pero con el paso del tiempo es algo que hoy en día calculo, no me he puesto a tomar el tiempo, pero calculo que no me demoro más de 5 minutos haciéndolo. De manera que si va a ser así, va a ayudar a la precisión y va a permitir una recuperación más rápida y con menos molestias, y sobre todo evitar tener que retirar el taponamiento nasal, que estoy seguro que aquellos pacientes que lo han experimentado saben que es una experiencia realmente inolvidable. Así como sus familiares también podrán dar fe de eso, porque usualmente cuando el paciente sale de la consulta y le han quitado el taponamiento, pues ven sus ojos congestionados, ven que el paciente estuvo llorando, etcétera. Aunque creo que las lágrimas son más por estimulación de la mucosa, que la mucosa de la parte superior de la nariz comparte la inervación de la glándula lagrimal, de manera que es inevitable que cuando se retire un taponamiento nasal el paciente lagrimee y llore. Pero creo que no es tan doloroso probablemente. Sin embargo, pues no sé, no lo hago, de manera que no sé qué tan doloroso es quitarlo, pero sí sé que los pacientes lloran. Doctor, nos dicen que sí es normal que queden protuberancias en las paredes nasales. Puede quedar, claro. Bueno, siempre hay protuberancias. Las paredes nasales no son como una pared. Las paredes nasales, o sea, los seres humanos hacemos paredes dentro de lo que nosotros conocemos, son cosas totalmente lisas que uno puede poner un nivel y decir, mira, esto está perfectamente alineado. El creador no hizo eso en ninguna parte, él tiene una mente mucho más grande que la nuestra, entonces él sabe que las paredes laterales de la nariz tienen que tener ciertas indentaciones, ciertas cosas para aumentar la superficie de contacto, lo cual permitirá que el aire se caliente, se humecte, se acondicione para hacer el proceso de respiración, para hacer el proceso, digamos, cuando hablamos, cuando cantamos, cuando además hay partes digamos, también se necesita un incremento en la zona de contacto desde el punto de vista inmunológico, porque la nariz es un órgano del sistema inmunológico, donde digamos que es la primera línea de defensa, es donde está, digamos, es como el sistema de migración, donde capturan allí algunos invasores que están llegando a nuestro cuerpo, de manera que necesariamente tiene que haber ciertas irregularidades, ciertas cosas en las paredes de la nariz, pero a veces durante el proceso de cicatrización puede ser que haya alguna cicatriz que pega la pared lateral con la pared interna, y eso puede requerir algún tratamiento posterior para buscar despegar y permitir el paso normal del aire por esa zona, de manera que eso es algo que puede ocurrir. Yo sé que ocurre en muy pocos de mis pacientes, pero sí hemos tenido que liberar algunas de esas adherencias cicatriciales que pueden ocurrir, de hecho, en cualquier cirugía, no solamente de rinoplastía,
Muchas veces vemos pacientes operados de vesícula, de apéndice o de cualquier cirugía abdominal que dicen que tiempo después, meses o años después de su cirugía abdominal le tuvieron que hacer liberación de adherencias por diferentes razones. Igual puede pasar aquí en la nariz. Entonces es algo que digamos, son riesgos del procedimiento. Doctor, nos consultan qué es el Rinofast. El Rinofast es simplemente inyectar cualquier cosa que se le ocurra a uno bajo en los tejidos de la nariz. La mayoría de las veces son productos no absorbibles como el polimetilmetacrilato, como los biopolímeros. Son cosas que definitivamente los cirujanos plásticos no recomendamos. Pueden generar cosas muy problemáticas y en términos generales no son adecuados tampoco desde el punto de vista estético, porque muchas veces, por ejemplo, pretenden llenar esta zona para esconder una jiba que está más abajo. Entonces supongamos que la jiba está acá, pero lo que hacen es rellenarle acá arriba para que ya no exista esa jiba, pero eso hace que la persona pertenezca ahora realmente a una especie animal totalmente diferente a la especie humana, porque le cambiamos totalmente las características, los ángulos de su nariz con respecto a la cara. Entonces vamos a hacer que la persona ya se empiece a ver un poco rara, mayor o menormente. Obviamente incrementamos volúmenes, incrementamos tamaño y probablemente la inmensa mayoría de los cirujanos plásticos nos damos cuenta cuando una persona tiene cosas inyectadas en su nariz porque algo se sale de los parámetros normales para la inmensa mayoría de las etnias, o por lo menos las etnias que uno conozca. Entonces uno sabe que eso no está bien, o sea, porque hace que el paciente se vea raro. Sí es fast, es rápido para hacer cosas, es rápido aparentemente para que el paciente supuestamente se recupere, es rápido a la hora de cobrar un monto X al paciente, pero en realidad es lento para resolver los problemas, porque probablemente los problemas van a ser para el resto de la vida y por eso los cirujanos plásticos no usamos prácticamente, salvo muy contadas excepciones y probablemente solamente productos totalmente absorbibles. No usamos ninguna otra sustancia inyectable en la nariz y probablemente solamente en circunstancias muy especiales, muy particulares, que pues cada cirujano sabrá. Doctor, ¿cuánto tiempo tarda una rinoplastía? Una rinoplastía en mis manos nunca toma menos de 4 horas. La inmensa mayoría de las veces puede ser que me tome 5 horas, 5 horas y media. Son cirugías que hay que hacerlas con muchísimo cuidado durante cada uno de los pasos. No solamente las alteraciones estructurales a nivel de huesos, de cartílago, sino que cada parte del procedimiento, incluso las partes más descuidadas de la cirugía habitualmente por los cirujanos, son quizás las partes
¿Estamos bien ahí? No sé si necesitamos repetir alguna de las respuestas porque puede ser que se nos haya desconectado el micrófono. ¿Estamos bien? Ok. Si la pregunta anterior no fue escuchada bien, nos retroalimentan para ampliarla, explicarla una vez más. Estábamos hablando de la actividad sexual, de los ejercicios. Ok, bueno, entonces... Dice que sí se escucha, perfecto. Entonces tal vez si podemos volver a repetir. Ok, nada más, en resumen, eran actividad sexual, ejercicio y exponerse al sol. y exposición al sol. Entonces, exposición al sol debemos evitarla primeros 3 meses. Actividad sexual debemos evitarla el primer mes después de la cirugía, y después del mes podríamos tener actividad sexual, pero dentro de parámetros, llamámoslo normales o convencionales, exótico. Lo que serían actividad deportiva, después del mes se puede empezar la actividad deportiva, digamos, deportes que no sean de contacto, como muchas de las actividades de gimnasio no grupales, y probablemente después de los 3 meses, deportes de contacto, deportes donde la persona puede ser golpeada por otra persona o por algún objeto. Básicamente, muy en resumen, para que, volviendo a explicar esta parte. Doctor, nos preguntan que aproximadamente en cuánto tiempo deja de doler la nariz después de una rino. En realidad, ninguna paciente o ningún paciente nuestro se queja de dolor en la rinoplastía. Entonces, no hay dolor después de esta cirugía. No sé en otros lugares cuáles serán las experiencias de los pacientes, pero yo puedo hablar por lo que yo he visto en mis pacientes, y no es una cirugía en absoluto dolorosa, es una cirugía no dolorosa. Doctor, nos preguntan que cuál es el precio de la cita de valoración. El costo de la cita de valoración es de 47.000 colones para la cita presencial. El costo de la cita virtual es de 40.000 colones. Para una rinoplastía yo prefiero una cita presencial siempre, porque pues evidentemente vamos a poder trazar un plan quirúrgico, valorar una serie de cosas que en una fotografía o en un video no vamos a poder valorar, de manera que es muchísimo mejor en este caso una cita presencial. Pero sí, esos son los costos: 47.000 colones cita presencial, 40.000 colones cita virtual. Y la duración de la cita pues va a variar, pero en la mayoría de los casos puede tener una duración cercana a las 2 horas, a veces un poco más, dependiendo de cada caso. Doctor, ya para ir finalizando el tema, tenemos una consulta de ginecomastia que no me gustaría dejarla por fuera, y nos preguntan en qué consiste la ginecomastia y cómo saber si es candidata a la persona. Ok, bueno, la ginecomastia es el crecimiento de la zona pectoral en el hombre. Es un crecimiento, bueno, a veces se describe simplemente como el crecimiento de la glándula mamaria, pero en realidad en la inmensa mayoría de los casos que manejamos vemos que hay un crecimiento de la glándula en algunos casos, y usualmente no tan marcado, pero sí hay una acumulación o un aumento de la cantidad de grasa en la zona, que hace que el pecho se vea grande y algunas veces con un aspecto quizás un poco menos masculino, y entonces tenemos que hacer allí la extracción de esa grasa en la inmensa mayoría de los casos, por lo que el procedimiento ideal para el tratamiento de la ginecomastia, por lo menos en los pacientes que hemos manejado y que manejamos acá en Costa Rica, es la liposcultura. En algún caso puede ser que se requiera alguna resección glandular, pero eso son la minoría de las veces, y eso depende de la evaluación que se haga mediante un ultrasonido de tejidos blandos de la zona. Entonces, eso es básicamente con respecto a lo que es la ginecomastia. Los tratamientos, entonces, como decía, puede ser liposcultura o puede ser una resección, pero en la inmensa mayoría de mis pacientes yo empleo hoy en día la liposcultura, porque la resección usualmente genera algunas deformidades que prácticamente son imposibles de corregir. Se pueden disminuir luego con una liposcultura, pero usualmente quedan defectos que son difíciles de corregir. Doctor, nos dicen que cuánto es el tiempo de recuperación de la ginecomastia. La recuperación es sumamente rápida. Los pacientes usualmente están haciendo una vida casi normal 2, 3, 4 días después de la cirugía. Tienen que usar un chaleco que comprime la zona. Eso sí es incómodo, probablemente por cerca de un mes. Y digo que es incómodo porque la inmensa mayoría de los hombres no estamos acostumbrados a usar fajas, entonces no nos gusta estar apretados, más bien todo lo contrario, entre más flojos y cómodos estemos mejor. Entonces, usualmente usar esa faja por un mes será incómodo para la inmensa mayoría. Es quizás la única parte
negativa de la recuperación, pero la recuperación es sumamente rápida, como les digo, entre 2 a 4 días máximo para estar totalmente recuperados en pacientes prácticamente de cualquier edad. Doctor, nos consulta, vamos a ver, ¿cuál es el precio de la ginecomastia? El precio para una cirugía de liposcultura para ginecomastia puede rondar, dependiendo del caso, $2.500 a $3.000 en la inmensa mayoría de los casos. Ocasionalmente podrá ser un poco más alto dependiendo de cada caso, pero la inmensa mayoría de los casos, digamos que alrededor de $3.000. Eso incluyendo allí gastos de sala de operaciones, sala de recuperación, el anestesiólogo y la anestesia general. Hoy en día, por toda esta situación actual que estamos viviendo todavía del COVID, pues es nuestra preferencia realizar esta cirugía con anestesia general. En el pasado la hacíamos con anestesia local, por lo cual el presupuesto puede ser un poquito más bajo, pero hoy en día la hacemos con anestesia general por la situación específica del COVID y por algunas otras situaciones que se han suscitado producto de alguna escasez de algunos de los medicamentos que se usan para estos tratamientos, de modo que por eso se usa o prefiere usar la anestesia general hoy en día para el tratamiento de ginecomastia y de cualquier otra liposcultura. Doctor, recomendaciones para todas las personas que están planeando realizarse cirugía. Nos preguntaban si usted va a estar trabajando para vacaciones de 15 días, entonces no sé si damos algún tipo de recomendación. Recomendaciones, bueno, lo más importante es siempre saber que las cirugías estéticas son cirugías serias, que son cirugías que generan cambios permanentes en nuestro cuerpo, que nos vamos a permitir que otra persona haga cambios permanentes en nuestro cuerpo, entonces debemos tomárnoslo en serio, no es un asunto para que deba responder a impulsos o antojos, cosas así como muy rápidas, y que debemos tomar decisiones apresuradas. Debemos consultar con nuestro cirujano, valorar probablemente algunas opciones, no solamente una, y pues que se nos respondan y aclaren todas las cosas, todas las dudas que tengamos, dudar de los resultados mágicos, dudar de las cosas que se nos plantean como fáciles, rápidas, básicamente pues es preferible siempre valorar opciones serias, más allá de si era alguien sumamente simpático o cualquier otra cosa, sino más bien que sea una persona seria y profesional la que nos atiende. Creo que es quizás la recomendación que les daría el día de hoy. Y sí, vamos a estar trabajando en vacaciones de 15 días. Yo usualmente no tomo vacaciones en esa época del año, de manera que vamos a estar trabajando tiempo corrido durante ese periodo. De modo que pues, si ustedes gustan, pueden sacar sus citas de valoración a nuestros teléfonos, el 2296-6644, el 2291-6655. Esos datos los vamos a dejar aquí abajo para que ustedes los puedan consultar. También pueden escribirnos a los correos cirugiaplástica@gmail.com. Repito, cirugiaplástica@gmail.com, donde podremos estar respondiendo todas las preguntas y podremos estar agendando sus citas de valoración.